Quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies y que abra la escritura en el libro de Génesis, el capítulo número 40, por favor. El libro de Génesis, capítulo 40. Y vamos, mis amados, desde esta parte de la escritura a meditar en la palabra de nuestro amado Salvador. Aleluya. Vamos a mirar el versículo número 8 y leemos esta palabra bajo bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludamos también a todos los hermanos que nos ven a través de las plataformas que están organizadas en la congregación. Que Dios les bendiga. Esperamos que también Dios pueda ministrar cada una de sus vidas. Amén. Aleluya. Dice la palabra: ellos dijeron, hemos tenido un sueño. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Amén. Capítulo 41, versículo número 15, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Versículo número 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Amén. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta preciosa mañana. Es una bendición, Señor, poder estar en tu casa, en tu presencia. Es una bendición poder, Dios mío, compartir de tu palabra, Señor, juntamente con cada uno de mis hermanos en la congregación y con tus siervos. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, que tú nos concedes cada día. Y pedimos, Dios mío, que en esta hora la palabra que tú nos quieras ministrar, Señor, sea una palabra de edificación, una palabra que pueda fortalecer, direccionar, Dios mío, nuestras vidas, enseñarnos, Padre, lo que tú quieres, Padre, en este día y en este tiempo, Dios poderoso. Quita todo impedimento, Señor, cualquier, Dios mío, dardo del enemigo que quiera estorbar, Señor, que quiera interrumpir, Señor, en este tiempo de ministración de tu palabra. Que el Espíritu del Señor abra nuestro entendimiento, amado Dios, y podamos, Señor, comprender, Padre, lo que tú quieres hablar a nuestro corazón y a nuestra vida. Dios de los ejércitos, te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mi amado hermano. Aleluya. Lo primero que vino a mi corazón cuando el pastor me hizo la invitación fue un sueño. Y durante esta semana he estado orando y diciéndole: Señor, necesito entender sobre qué o para qué es el enfoque de un sueño. Y encontré algo. Toda la Biblia trata de Dios. Es la revelación de Dios que invita al hombre a participar de su plan perfecto y que le dará al ser humano un sentido de satisfacción y propósito pleno. Desde el comienzo de la humanidad manifestó Dios la intención de hacernos partícipes activos de su obra, dándole al hombre la libertad e inteligencia para gobernar, planificar y dirigir. Y es justamente en la plena comunión con la Trinidad donde encontramos un sentido de valor como seres humanos en lo que hacemos. Y mirando desde el punto de vista acerca de un sueño, encontré tres cosas importantes, hay tres formas de llamar al sueño: el sueño natural, el sueño espiritual y el sueño con propósito. El sueño natural es el que todos tenemos muchas veces. Amén. Es un sueño que a veces carece hasta de sentido, ¿sí? Que por alguna preocupación soñó por X o Y cosa y se levantó al otro día pensando, amén, ¿qué querrá decir ese sueño? No, es un sueño natural, cualquiera lo puede tener. Cualquiera puede, hermano, estar haciendo una labor durante el día y de pronto ese trabajo afectó su descanso esta noche, interfirió, amén, en sus sentidos y de hecho nace un sueño. Y uno se levanta preguntando, bueno, ¿dónde está el intérprete para que me diga qué significa, qué representa? Y a la postre ese sueño queda en el olvido, pasa y deja de ser, amén.
porque carece de sentido. Es un sueño natural. Amén. Pero también vemos que hay un sueño espiritual. Bien, y ese sueño espiritual que podemos percibir, que pronto es el sentido de nuestra alma, es el sentido de nuestro ser. No es eso que usted, esa experiencia que usted tiene cuando usted duerme y se levanta, sino que es algo que nace en su corazón. Yo quisiera el día de mañana ser un arquitecto, un ingeniero, un pastor, un evangelista. Es ese tipo de sueño, amén, que se forma en la vida espiritual. No es algo natural, amén, es algo que comienza a nacer y se llama de esa manera un sueño, amén. Y que usted comienza a enfocarse, y muchas personas en el camino se frustran porque de pronto ese sueño no lo hicieron realidad, o de pronto algunos de ellos van a la mitad del camino pensando si lograrán alcanzar las metas o los objetivos de su sueño, amén. Pero un tercero, que es el que le quiero hablar en esta preciosa mañana, es el sueño de propósito, amén. Y en el sueño de propósito están unidos los dos primeros. ¿Eso qué quiere decir? Que en un sueño, amén, que surge o nace a partir de un propósito, puede ser revelado a través de un sueño, amén, en la parte natural, pero que también al mismo tiempo está plasmado en el corazón y en el ser de la persona, un deseo de alcanzar algo, de lograr algo, de ser alguien o de ser algo en la vida. Y es ahí donde estos dos se plasman y se forma este tercero, sueño de propósito. Y por eso tomamos el ejemplo, mi amado hermano, de esta escritura, porque le acabo de leer 3 versículos que habla el final, amén, del personaje que yo quiero tocar y que sé que muchos de ustedes lo conocen, y es José. Y la palabra nos habla algo muy importante, amén. El sueño de propósito son normalmente deseos idealizados. Puede ser un propósito, un objetivo o una meta. Escuche esto, vuelvo a reiterarlo. El sueño de propósito son normalmente deseos idealizados, amén. O sea, que comienzan a tomar forma dentro de su propia vida y que no están como fuera del orden natural, sino que hacen parte del programa. De pronto para otros puede ser locura, pero si es algo que está idealizado en su vida, usted dice: yo puedo lograr esto, amén. Y es porque nace en el corazón, algo que se formó en la vida. Vuelvo y reitero, puede que para otros no tenga lógica, pero para usted sí, amén, porque tiene un propósito en el Señor. Y es lo que vamos a mirar a través de la palabra del Señor en esta preciosa mañana. ¿Cómo inicia el propósito? Y vamos a verlo a través de la vida de José, amén. Estuve mirando algunos apartes que me parecieron curiosos, porque también frente a esto escuché algunas predicaciones. Me di la tarea a buscar a algunos hombres que hablaran acerca del tema también. Y me encontré, hermano, con unas referencias que realmente me impactaron, porque cuando comienzo a mirar el sueño del propósito, empiezo a entender que realmente no era un sueño natural, ni era un deseo normal, sino que dentro de ese plano Dios está formando y creando algo para la gloria de su nombre. Por eso en la introducción le decía que Dios tiene un plan y Dios nos introduce a nosotros dentro de su propósito, dentro de su plan. Pero para Dios manifestar lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, o sea, el trabajo de Dios es hacernos entender que nosotros hacemos parte de un propósito en Él, y que tenemos que encauzar, introducirnos dentro del propósito del Señor. Pero no es fácil entenderlo. No es sencillo entender, porque pueden haber muchos deseos en su vida, muchos deseos en su corazón, de pronto distantes de lo que Dios quiere. Y Dios necesita encauzarnos por ese camino para hacer la voluntad de Dios. Y sabe Dios que eso va a ser satisfactorio para su vida y que es lo que usted y yo necesitamos. Amén. Entonces, poder entender a Dios, poder comprender lo que Dios quiere hacer con mi vida, esa es parte de mi trabajo. La palabra dice: alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. Amén. Pastor, pero si yo me siento desenfocado de ese propósito de Dios, creo que no es el que naturalmente yo quisiera en mi vida. Bueno, es normal que pase.
Es normal que suceda. Pero en el camino Dios va a direccionar nuestra vida y va a hacer cosas que le van a doler. Va a hacer cosas que para usted no van a tener sentido, no van a tener lógica. Pero que aunque no tenga sentido ni lógica, en ese propósito o en ese plano, Dios va a formar y con el tiempo usted lo va a lograr entender. Tal vez al principio no lo va a comprender. Hay cosas que usted dice: Señor, pero yo empecé y yo he orado y he clamado por esto pero ¿por qué no surge? ¿Por qué no salen las cosas? Si usted me ha hablado esto, si usted me ha mostrado esto, ¿por qué no veo? Porque no ha llegado el momento todavía. Te necesita esperar la formación, la estructura que Dios tiene que darle a las cosas para que a la postre el propósito sea firme y estable. Amén. Y no forme Dios algo sobre una base que no sea sólida y a la postre se pierda el trabajo y se pierda su vida. Entonces necesita haber una estabilidad, amén, una estructura, una formación. Y es ahí donde entra, mi amado hermano, el propósito de Dios en nuestras vidas. El tema se titula La revelación de Dios y su proceso. Amén. Porque para un propósito usted tiene un sueño, pero si ese sueño nació de Dios, es porque Él se lo está revelando. Ahora necesitamos entender el proceso de esa revelación. Ahora, hay algo importante que anoche llegó a mi corazón, esta palabra. Dios le va a mostrar el propósito. Le va a mostrar el propósito. Le va a mostrar cómo y de qué manera va a suceder. Y mire, se lo voy a mostrar por favor en Génesis el capítulo 37. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le va a revelar el propósito que tiene con su vida. Tal vez se lo puede revelar cuando usted inicia su vida cristiana, o tal vez durante el camino, amén, a los pocos años, o de pronto más adelante cuando ya vaya a entrar de hecho en el plano de Dios. Dios le va a revelar en algún momento lo que quiere hacer. Amén. Lo que no le va a revelar el Señor es el proceso. Eso lo va a omitir el Señor. No le va a mostrar el proceso. El proceso va a ser la experiencia que usted va a adquirir en el camino. ¿Por qué Dios hace así? Porque si Dios le revelara el proceso, usted no avanzaría. Si una mujer supiera el dolor, los dolores de parto, amén, en el momento de concebir, diría: pare ahí, no voy a tener hijos. Si una persona pudiera comprender lo que significa el proceso, naturalmente se detendría o sería un obstáculo o un problema para lo que Dios quiere hacer. Amén. El capítulo 37, el versículo número 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Me impacta porque cuando comienza la historia, a narrarse la historia, lo primero que resalta es la vida de José. ¿Por qué la vida de José? Porque naturalmente el propósito de Dios estaba trazado con la vida de este hombre. A la edad de 17 años, José empezó a experimentar algunos tratos de Dios con la vida de él especiales, que él naturalmente no entendía por ser tan joven, que él naturalmente no comprendía, y que abrió su boca también para ilustrar y mostrar, amén, lo que Dios le estaba dando a él, le estaba revelando a él, le estaba enseñando. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Podemos decir que hasta este momento José, que había sido, hermano, el segundo de los hijos, amén, de Raquel, gracias hermana, amén. Este joven no entendía que Dios le había permitido nacer con un propósito para salvar y para preservar la descendencia de su familia.
Número 1, preservar la descendencia de una potencia mundial como era Egipto. Y 3, abrir la puerta y la posibilidad para que muchos otros pueblos pudieran tener, hermano, acceso a un alimento y poder de esa manera subsistir. Él no entendía que el proceso no demoraría tampoco tantos años. Dios lo necesitaba pronto y lo necesitaba para algo importante. Así que Dios iba a acelerar el proceso en la vida de José e iba a ser doloroso. Cuando hay tiempo, tal vez puede que las cosas vayan un poco más suaves y las podamos digerir más lentamente. Pero cuando el tiempo es apremiante, Dios tiene que apresurar su obra. Y si Dios tiene que apresurar su obra, tendrá, hermano, que permitir situaciones que de pronto uno quisiera omitir, pero que son necesarias para que Dios pueda cumplir su propósito. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vemos, mi amado hermano, en el versículo 3 y 4 de ahí mismo, dice la palabra del Señor: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Tal vez Jacob pudo ver que en José había algo diferente que en sus otros hermanos. Pudo entender que José era distinto en su manera de ser, en su manera de actuar como hijo. Amén. Era un hombre correcto y que tal vez Dios tendría un propósito con él marcado, así como lo tuvo con Jacob. Porque Jacob y Esaú se levantaron y Dios escogió a Jacob y desechó a Esaú. Así que Jacob tenía una experiencia que había sido trazada por el Señor y sabía que Dios llevaría una línea, hermano, para cumplir el propósito y sobre quién reposaría la bendición, naturalmente, de Jacob. Tendría que reposar sobre alguno de sus hijos. Y me imagino a Jacob mirando a cuál de sus hijos derramaría Dios la bendición. Y por eso él mismo empezó a hacer cosas que le trajo problemas a José, como comprarle cada año una túnica de colores y colocarlo y resaltarlo entre sus hermanos. Esto hizo que de alguna forma sus hermanos le envidiasen y que sus hermanos lo vieran no con buenos ojos, ¿cierto? Y de pronto puede que a veces pase dentro de la congregación: ¿y por qué el pastor tiene más privilegio con fulano? ¿Y por qué a esta persona sí le permite esto y aquello y lo otro? ¿Y por qué a mí no? Y puede generar ese tipo, hermano, de reacciones, ¿cierto? ¿Y por qué a esa persona la ponen allá y por qué a mí no? Puede que suceda en su casa, amén, con sus hijos. Puede que suceda en su familia. ¿Por qué? ¿Por qué el privilegio? A veces hay personas que son tocadas por el Espíritu Santo de Dios y hay personas que no, y la persona contiende: ¿y por qué a él sí lo ministra y esa persona yo la conozco, es así, así, y por qué a mí no? Y comienza a generar un choque internamente, porque no comprende naturalmente lo que Dios quiere hacer para la gloria de su nombre. Así que José está en medio de una situación. Sus hermanos no lo aprecian mucho, porque su padre desde antes del tiempo de la revelación del propósito de Dios empezó, hermano, a hacer algo que no era correcto en cierta forma, porque lo hizo colocarse como enemigo de sus propios hermanos sin quererlo. Como llaman en la casa, el hijo preferido. Levante la mano a los hijos preferidos de la casa. Sí los hay, sí. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Algunos no levantan la mano, pero lo son. Amén. Son los hijos especiales. No, yo los quiero a todos, dicen algunos. Eso es cuento. ¿Cierto? A todos los amamos por igual, pero a usted le traje este postrecito. ¿Cierto que sí? Pero a usted le voy a comprar esto, pero chito, no le diga a su hermano o su hermana. ¿Cierto? Y no es el preferido, pero de todas maneras. Amén. ¿Cierto que sí? Es importante comprender eso. Y tal vez Jacob no logró esconder ese aprecio y ese cariño que tenía por su hijo, y más porque él se comportaba de la mejor manera. Así que él abonó para que sus hermanos no lo viesen y comenzase de alguna manera un trato de Dios, ¿sí? Antes de la revelación de Dios, del propósito de Dios con él, un trato con él.
Porque piense usted cómo se siente un hijo, ¿cierto? Una persona cuando sus hermanos lo miran de arriba abajo y dice: a usted algún día no la va a pagar. ¿Sí? O tal vez usted está aquí en culto y mira a un hermano y dice: ojalá un día lo vea abajo. Porque pasa también. Amén. O tal vez usted pueda decir: yo también voy a estar allá un día, pero no por el deseo de servir a Dios, sino por la competencia. O sea, deseos, ¿cierto? Porque tal vez sus hijos, los hijos de José, quisieron hacer los hijos de Jacob, muchas cosas para poder estar a la par del deseo de su padre, pero no lo encontraron, no lo lograron hacer naturalmente. Era la revelación del propósito de Dios con la vida de un hombre. Y no es que esté aquí quitando a unos y colocando a otros de ninguna manera. Sabe que Dios tiene un propósito con su vida. Independientemente, mi amado hermano, de donde esté o el lugar que ocupe, o si no lo ocupa, en la posición que se encuentre, Dios tiene un propósito con su vida. Pero necesito mirar que dentro de ese plan, no para todos el propósito va a ser igual. Nunca se mida a la altura de otro líder. Nunca se compare, amén. Nunca se coloque, véalo como un ejemplo si es necesario, pero nunca para competir. Nunca para decir: ojalá el día de mañana usted se ha quitado de ahí y se ha colocado. No es la actitud. No es lo que debe de estar en nuestro corazón, porque estorbaría lo que Dios está trazando para con mi vida. Amén. Los hijos de Jacob no entendieron que Dios podría hacer algo con ellos también. Ellos pudieran haber sido, hermano, esa ayuda, ese apoyo para José. Hubieran sido una bendición, pero ellos no lo entendieron así. Ellos lo vieron desde otro punto de vista. Y por esa causa, hermano, en vez de convertirse en alguien que ayudaba, se convirtieron más bien en alguien que empujaba, que iban en contra de lo que Dios quería hacer con la vida de José. Sin embargo, Dios encauzó eso para bien. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo número 5 y en el versículo 7 viene por primera vez a José, a sus 17 años aproximadamente, la revelación del Señor. Capítulo 37, versículo 5 y versículo número 7. Dice la palabra de Dios: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecer. O sea, ya su padre había colaborado con el asunto. Ya su padre lo había hecho a él, ¿cierto? Ser, hermano, el problema de la casa, aunque José era una bendición. Pero para sus hermanos era, discúlpeme la frase, pero era el lambón de la casa. Era el que no se le podía confiar nada de lo malo que hacía a sus hermanos, porque él inmediatamente los acusaba y decía: esto no es correcto, esto tiene que hacerse bien. Y hay las personas que Dios ha puesto allí y que no son, discúlpeme la frase, lambones, no lo son. Están actuando con justicia, están actuando con rectitud, pero los demás no lo ven así. Amén, no lo ven así, porque de pronto no hay sinceridad en lo profundo de su corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto le trajo, hermano, que sus hermanos lo aborreciesen más, porque él no se quedó callado. Dice la palabra en el verso 6: y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Claro, cuando sus hermanos escucharon eso, lo primero que ellos dedujeron, ¿sí? Intérpretes de los sueños, ¿cierto? O sea que usted va a gobernar, o sea que usted va a estar por encima, y usted es el más pequeño, el menor de todos, y va a estar encima de nosotros, y nosotros nos vamos a humillar ante usted. Por esa causa ellos empezaron a aborrecerle más. Y mientras estudiaba este tema, vino algo a mi corazón. Y sabe que cuando Dios traza un propósito con alguien, Satanás inmediatamente, cuando sabe que Dios traza algo con alguna persona, Satanás dice: voy a estropear ese propósito, me voy a oponer.
Voy a empezar a colocar obstáculos, barreras, y va a comenzar a utilizar al que sea. Al que sea. Amén. La persona más cercana, como dijo David, si me hubiera, hermano, engañado, si me hubiera faltado un enemigo, lo hubiera soportado. Pero mi íntimo, mi amigo, mi compañero, mi confidente, o sea, la persona de confianza, o sea, cuánto dolor, amén, no vino para David, porque quien lo engañó no fue su enemigo, sino su íntimo amigo. En el proceso usted tiene que estar preparado. Por eso dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Yo amo a los hermanos, la iglesia, mis compañeros, amén, pero mi confianza está en el Señor. Si alguna cosa pasare, no hay problema, amén, la confianza tiene que estar en Él. Por eso cuando José cuenta a sus hermanos, y en el versículo 7 dice: y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaba al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños. ¿Y de qué más? Y de sus palabras. Pero mire que la revelación de Dios, por eso hablo de que un sueño natural, hermano, queda en el olvido. Pero cuando es un sueño de una revelación de Dios, naturalmente viene una segunda o una tercera experiencia con Dios. No todas las veces tiene que ser en el sueño. Pueden haber, hermano, instrumentos que Dios use para traer una palabra a nuestro corazón, a nuestra vida. Puede ser a través de la escritura, que Dios siempre nos está marcando con una palabra. Amén. O sea, hay diferentes métodos que Dios utiliza. Lo que yo quiero en esta mañana no es que usted se vaya a levantar después del culto y diga: bueno, me voy a ir a dormir. Necesito que Dios me revele. Amén. No, lo que yo quiero que por la palabra podamos entender es que la revelación del sueño, del propósito de Dios, se cumpla en nuestras vidas, independientemente de la fuente como sea revelado o sea manifestado. En la vida de José fue a través de un sueño. Amén. En la vida de Moisés fue a través de una visión. ¿Cierto que sí? Cada uno tuvo una experiencia diferente, y Dios marcó y trazó la vida, el sendero de ellos para lograr llegar al propósito que Él tenía establecido. Pero en el versículo 9 dice: señoreará sobre nosotros, y le aborrecían aún más a causa de sus sueños, pero de algo más, de sus palabras. Mire lo que dice el texto: le aborrecían porque Él estaba mostrando algo que ellos no querían, o que tal vez ellos querían para ellos, y que la postre Dios se lo estaba revelando a José. Pero le aborrecían más por las palabras. Porque naturalmente, ¿quién no se emociona cuando Dios le habla? ¿Cierto? Y uno le dice al hermano: vea que Dios me dijo que iba a hacer esto y esto, y yo estoy contento, y el otro lleno de envidia. ¿Cierto? Diciéndole: ay, Dios mío, ¿y por qué Dios le va a dar ese y a mí no? Es su corazón está cargado, y es por las palabras. Después el otro dice: oiga, mire lo que Dios me dijo, Dios está glorificando. Y el otro: Dios mío, no sabe qué hacer, porque Dios está cumpliendo su palabra. Las palabras, en vez de ser bendición para otros, son como aguijones. Porque la otra persona se puede doler de alguna manera, porque Dios no está tratando con él o con ella. ¿Sabe qué pasa en las parejas también? En los hogares. Eso sucede. Porque a veces se percibe que Dios está usando más a esa persona que a mí. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué ella siente la presencia y yo no siento nada? ¿Y por qué Dios la usa a ella o a él y a mí no me está usando? Y aún desde la misma casa, hermano, puede haber ese choque, y puede haber hasta esa competencia que puede dañar a la postre, sin entender que si Dios los tiene unidos, tiene un propósito con los dos. Pero el enemigo se puede meter en medio, porque es la única manera para que no logre esa familia salir adelante, es colocando división.
Es colocando resentimiento, es enviando un dardo al corazón y a la mente y decirle: Dios está usando más a su esposa que a usted. Dios está usando más a su esposo que a usted. Y ese dardo del diablo se incrusta. Dios está usando más a sus hijos que a usted. Entonces, cuando pasa eso, naturalmente, es ese dardo del enemigo, que el Señor lo reprenda, hermano, empieza a estorbar el propósito, porque comienza a dividir, comienza a generar, hermano, una brecha, un camino, una abertura que comienza a destruir lo que Dios ha establecido para esa pareja, para esa familia o para esa vida. En el proceso es normal que eso suceda. Usted tiene que entenderlo así. Amén. Pastor, no me ha pasado de la misma manera, pero me pasó de esta forma. Pero es algo muy similar que vendrá. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios lo permite así? Es que el enemigo sabe que hay algo que Dios quiere hacer y que Él tiene que estorbarlo. Él tiene que impedirlo. Pero si usted lo entiende, uno de los pasajes que más me impacta está en Nehemías, amén, donde Nehemías dice lo siguiente: cuando hay la lucha de los enemigos, Sanbalat, Tobías, Gesem y todos los adversarios vienen contra ellos, hermano, lo atacaron de diferentes formas que, bueno, solamente es una ilustración. Dice la palabra: cuando nuestros enemigos se dieron de cuenta que nosotros lo habíamos entendido, se desbarató el consejo de ellos. Cuando un creyente que está en un proceso y en un plan de Dios, en un propósito, entiende lo que el enemigo está haciendo, mi amado, y no se deja arrebatar la bendición, no se deja desanimar, no se deja afectar su espíritu, amén, no deja que el gozo, hermano, se aparte, no deja, hermano, que el desánimo lo aleje de la casa de Dios, del servicio. Cuando ese creyente entiende eso, mi amado hermano, el consejo del diablo es destruido. ¿Qué más hace Satanás? Dice: pero ¿cómo lo ataco más si este lo entendió? Si en vez de irse de la iglesia se vino, fue a ayunar y a orar. Amén. Si en vez de contender con el hermano o con la hermana, dijo: voy a clamar para que Dios me dé la victoria. Lo entendió, lo comprendió y se puso en la brecha a combatir contra la situación y no a enfrentarse humanamente al problema. Fue a la presencia de Dios, entendió el propósito. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. José entendió el propósito, José lo comprendió. Por eso usted puede ver a José en diferentes momentos y situaciones de su vida. Alabado sea el Señor. A él lo aborrecieron sus hermanos por causa de sus sueños y de sus palabras. Lo aborrecieron. Ve que a mí no me caiga alguien bien, pero llegar a aborrecerlo ya es algo de tamaño grande. Amén. Digo, es que esa persona, cuando la veo, me amarga el culto. Yo llego a la iglesia y cuando lo veo, yo ya no puedo orar, yo ya no puedo alabar a Dios porque ahí lo tengo. Hay algo yo tengo que desarraigar eso en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No puedo dejar que el enemigo estorbe, porque así como hay un propósito para esa persona, también lo hay para mí. Y el enemigo lo quiere tropezar, lo quiere impedir. Amén. Y yo tengo que entender eso. No mire las cosas humanamente, mire el entorno espiritual, porque estamos hablando de un sueño con propósito. Amén. Algo que Dios está realizando. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora encontramos también algo importante en el versículo número 10. Dice la palabra, aleluya, verso 9: soñó aún otro sueño. Mire, por eso le decía que el sueño la revelación se va ampliando un poco más. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna, vea, más, hermano, más acrecentado, o sea, más claro, y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Pero pues si era el hijo querido. Pero naturalmente en orden de autoridad le dijo: bueno, ¿y usted mocoso que se cree? ¿Usted qué es lo que piensa? ¿Que es que va a gobernar también sobre nosotros? O sea, mire, tocó la parte humana de su padre, el ego de su padre.
Eso es fuerte, ¿cierto que sí? Yo recuerdo un tiempo, llegó un líder a la congregación y sé que aquí no pasa, amén, pero lo doy a manera de ejemplo. Pero en esa congregación, ese hombre había pasado una vida difícil. Cuando llegó, Dios empezó a usar a ese muchacho de una manera terrible en el culto, en los cultos. Ministraba y predicaba, hermano, y la iglesia le gustaba escucharlo. Cosa que pues ya con años del tiempo con el pastor no pasaba lo mismo. Y el pastor lo fue sentando hasta que... sé que aquí no pasa porque conozco al pastor en mí. Amén. Pero lo doy a manera de ejemplo. Porque cuando naturalmente hay un ataque del enemigo, hermano, hacia una persona que Dios quiere levantar y que Dios quiere usar. Hasta el mismo Jacob se opuso, sin entender que Dios tenía algo con José. O sea, en ese momento, tal vez él en su momento de humano reaccionó. Y dice la palabra en el versículo 10, lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? Como si no tuviera la culpa. ¿Quién se acuesta y decir: esta noche me voy a soñar que mañana me voy a levantar y me voy a ganar esto y voy a tener casa y carro y voy a mirar a todos mis hermanos así? ¿Quién dice: me voy a acostar y mañana voy a estar en una iglesia grande predicando en la multitudes? O sea, ¿quién puede decir que va a ser realidad algo que humanamente no puede? Estoy hablando del momento. Amén. Porque de lograrlo con el tiempo lo hace. Amén. Pero es en el momento. Cuando la persona dice: bueno, esta noche me voy a soñar esto. No, eso no sucede. O sea, la pregunta que hace Jacob, hermano, a su hijo es una pregunta desenfocada. ¿Qué sueño es este? Amén. ¿Qué soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, ¿usted quién se ha creído que es? Era su padre, era la persona que lo amaba, era el que le compraba la túnica cada año. Amén. Era el que lo tenía en alta estima y ahora le está diciendo: ¿usted qué se cree? Más que sus hermanos, más que su mamá, más que yo. Piensa el dolor que tuvo que haber sentido José en ese momento, porque no estaba acostumbrado a una recriminación como esa. Todo lo contrario, tal vez él dijo: cuando le cuente a mi padre y a mis hermanos, él va a orar por mí y va a decir: hijo, Dios te bendiga, ojalá que Dios te use grandemente y antes sea de bendición para nosotros. Tal vez él pensaría eso, como muchos de nosotros. Pero resulta que no es así, ni va a ser así. Si Dios tiene un propósito con su vida, siempre va a acontecer lo de José. Nadie le va a decir amén a esa visión y a ese propósito que usted tiene. Tal vez se le van a oponer. Tal vez le va a decir: fue que comió frijoles anoche y por eso fue que soñó eso, ¿cierto? Ya déjese de ideas. Amén. Ya deje de estar alucinando por allá en cosas que Dios no va a hacer. Esas son las palabras que naturalmente suceden. Cuando usted abre su boca y dice: Dios me está revelando a mí algo, y no es una vez, solamente lo entiende la persona que está teniendo la experiencia con Dios. No lo entienden los demás, no lo ven los demás. Amén. Pasa en los ministerios también. Cuando un pastor dice: oiga, Dios me ha colocado esto en mi corazón, y otro dice: eso no ha funcionado nunca. ¿Qué dice usted que le va a funcionar a usted? O sea, inmediatamente viene como la represalia. ¿Para qué? Para que no acrecente su fe en lo que Dios le ha propuesto en su corazón. Por eso hay momentos que tenemos que ser prudentes. Amén. Hay momentos que tenemos que callar, ¿cierto? Y si va a pedir orientación, pídala de alguien espiritual, aunque aquí la pidió de su padre y le fue mal. Así que uno no sabe por eso estamos hablando del proceso, que no sabemos cómo va a evolucionar el momento, el ambiente. No sabemos cómo va, pero lo importante es que usted entienda que Dios está haciendo algo para la gloria de su nombre. Dile ese aplauso al Señor, mi amado hermano. Aleluya. Versículo 11: y sus hermanos le tenían envidia. Pero aquí entra algo.
Mas Jacob, su padre, meditaba. O sea, el hombre dijo: espere, algo va a hacer Dios con este muchacho. Primero lo regañó, primero lo por debajeó delante de sus hermanos y de él, o sea, su ego por encima, ¿no? Aquí la autoridad no se sobrepasa. Pero después se fue a meditar y a decir: Dios quiere hacer con este. ¿Qué planes Dios se ha trazado? Y déjeme decirle algo: hay planes generales y hay planes personales. Y Dios se ha trazado algo con la iglesia a nivel general, pero también Dios se ha trazado algo personal. Y dentro de lo general yo tengo que estar enfocado, a menos que Dios me retire de aquí para empezar un proceso nuevo allá. Pero no será con todos. Pero sí es importante entender que si hay un propósito general, yo tengo que estar ahí bajo la sombra, porque lo que suceda ahí, amén, va a afectar mi vida. Si yo me salgo de allí o si me coloco en contra, va a haber problemas. Voy a obstaculizar la obra de Dios, el plan de Dios, lo que Dios quiere hacer con mi vida. Encajar a veces dentro de ese plano no es fácil, no es sencillo, porque usted tiene una manera de pensar diferente. Y algunos diremos: pero que el pastor quiere que hagamos todo lo que él manda. Si el pastor está delegando algo, es porque está mirando la palabra, está orando, y hay una visión, hay un propósito, hay una finalidad. Amén. Y yo digo: bueno, que Dios me bendiga a mí y los demás que miren. A ver, por lo general cuando hay un siervo de Dios no tiene ese enfoque. Siempre: Señor, queremos que la obra sea, que cada hermano sea bendecido, que cada familia sea bendecida. Amén. Si usted lo entiende, usted dice: yo voy a ayudar a empujar, amén, la obra hacia adelante. Pero si no lo entiende, usted dice: pues voy a esperar a ver si será verdad eso. ¿Sí? Estaba el pastor enchapando el templo, y le dijo: había un hermano allí, adineradito y bueno, fiel, y le dijo al hermano: hermano, ahorita nos va a llegar el enchape, a ver si nos colabora. Y dijo: no, pastor, yo no puedo hacer fuerza, tocas que contate a otros. Pastor llamó a otros hermanos y sí, vinieron, le colaboraron, y el hermano apenas se quedaba mirando y dijo: ¿y a qué hora van a acabar de bajar eso? Sin embargo, los otros y el pastor baje, baldosa, organice, y después al otro día: bueno, y pastor, ¿y para cuándo va a tener enchapado eso? No ayudaba a hacer nada. Cuando estuvo el templo todo hermoso y la inauguración, entonces queremos que algún hermano por favor testifique lo que. Y se paró el hermano y dijo: gloria al Señor, Dios nos ayudó para levantar y este templo quedó muy hermoso gracias al Señor. O sea, sin hacer nada. Que usted no vaya a dar gloria a Dios si no se ha untado. Amén. Que usted no va a decir: gloria al Señor, qué bendición, cómo se ve bonito ese altar, cómo se ve bonito en la iglesia, ¿cierto? ¿Ha ayunado? ¿Ha orado? ¿Ha aportado? ¿Ha dicho: pastor, aquí estoy, qué hay que hacer? Hay líderes que lo hagan, los líderes. Aleluya. No, que usted pueda ser partícipe, amén, de la visión, del propósito, del objetivo. Amén. Que se convierta, mi amado hermano, en alguien que ayuda, en alguien que coopera, en alguien que aporta, que impulsa la obra. Con eso usted el día de mañana puede ver la obra y va a decir: gloria a Dios, Dios nos ha bendecido, Dios ha hecho cosas grandes, amén, con nosotros. Pero yo también he sido parte, así no mucho, pero ahí he estado. Amén, he apoyado en esto y en aquello. Qué bonito cuando uno puede tener esa oportunidad de hablar, dar testimonio, cuando uno ha sido parte de un trabajo. Pero que uno tenga que decir: gloria a Dios, yo estuve ahí, pero no hice nada. El propósito se va a cumplir. Pero qué bueno que usted esté involucrado en ello. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Quiero que miremos una parte más. Aleluya. En versículo 19 y versículo número 20 dice la palabra del Señor allí: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. ¿Sabe que
después de que sus hermanos habían generado ese odio, esa amargura contra su hermano, el siguiente paso fue: vamos a matarlo, vamos a quitarlo. Y fue un plan que se generó en la mente de alguno que estaba mal. Y por eso, cuando lo vieron venir, su padre lo había enviado, hermano, al campo donde estaban ellos pastoreando, y dijo el uno al otro: aquí el soñador. Ahora pues, verso 20, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia la devoró, y veremos. Mire la frase, por favor, si usted puede subrayar eso en su Biblia, por favor. Y diremos: ¿qué será de sus sueños? ¿Por qué no se enfocaban en la vida de José, sino en su sueño? Porque lo que a ellos les ofendía naturalmente no era ni la presencia de José, era lo que Dios había plasmado en la vida de él. Eso era lo que a ellos les desagradaba y lo que naturalmente ellos no compartían. ¿Por qué con este y no con nosotros? ¿Por qué el sueño lo tiene él y no nosotros? ¿Por qué la visión está en él? ¿Por qué la palabra está en él y no en nosotros? Y eso fue lo que generó el deseo de que ellos mataran el sueño. Amén. Estorbaran el sueño. Matémosle a ver qué será de su sueño. O sea, a ver si realmente va a gobernar sobre nosotros, a ver si realmente va a reinar sobre nosotros. Y eso es lo que el enemigo ha venido a hacer. Y miré algo, porque habla de que, dice el versículo 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano sobre él. No lo mataron, pero lo metieron a una cisterna vacía. Las cisternas son como esos aljibes que conocemos nosotros hoy, ¿cierto? Un hueco, 6, 8 metros de profundidad, ¿sí? Para poder sustraer agua. Pero en el desierto naturalmente se abría para poder tener abrevaderos para las ovejas. Pero ese pozo, ese estaba seco, gracias a Dios. Lo metieron allí. Esto habla de el proceso, hermano, donde la persona que Dios ha llamado se va a encontrar en momentos en soledad. Porque por lo profundo es oscuro. Solamente se escucha un eco de la voz de él mismo y no se ve a nadie más. Es donde entra la angustia, es donde entra el desespero, porque no sabe cómo salir de esa situación. Alguien lo tiene que sacar, él no se puede salir solo. Si Dios tiene un propósito, usted se verá en momentos involucrado en situaciones de desespero, de angustia y momentos de querer salir corriendo. Hay personas que se casan y dicen: bueno, yo quiero que mi hogar sea como los cuentos de hadas, ¿cierto? Hermoso. Y amén, lo puede llegar a ser. No en la plenitud como naturalmente se piensa, pero sí se puede tener un hogar muy bonito. Pero antes de que llegue allá, usted va a pasar por el pozo de la desesperación. Pastor, ¿por qué me habla eso? Porque le estoy hablando del proceso que está en la palabra, pero que naturalmente Dios no se lo ha revelado. Le ha mostrado el sueño, le ha mostrado la visión, el objetivo de lo que será, pero el proceso no se lo ha revelado para que usted no se detenga. Sin embargo, el hecho de que Dios no se lo haya mostrado no quiere decir que Dios no se lo enseñe. Por eso estamos oyendo la palabra. Amén. Van a haber momentos donde ese brillo que usted tenía en sus ojos por ese amor por esa persona se va a opacar. Esas cosas bonitas que veía en esa persona ya no las va a ver igual. Donde se va a desilusionar, donde se va a desmotivar y donde va a entrar hasta en monotonía. Muchos hogares que llegaron a ser muy bonitos hoy día están acabados. ¿Dónde se terminaron? ¿Dónde se acabaron? En el pozo. Cuando hubo el momento de desesperación, cuando hubo el momento de soledad, cuando esa persona dijo: ni siquiera mi esposo o mi esposa es capaz de ayudarme.
me siento solo, me siento sola. ¿Para qué eso? ¿Para qué un hogar? ¿Para qué una familia? Yo mejor me quedo solo. Es ahí donde viene cantidad de pensamientos y deseos al corazón. Tal vez los que están recién casados todavía no van a vivir eso. Pero es con el tiempo. Porque ese hogar necesita tener estructura y firmeza. Y para eso tiene que ser procesado. Tiene que ser probado. Tiene que pasar. Amén. Pero si usted lo entiende, usted va a entrar a la presencia de Dios. Y le va a decir: Señor, el proceso del pozo de la desesperación solamente va a ser un proceso. Solamente va a ser un paso, un peldaño más para lo que Dios quiere más en mi hogar. Si Dios tiene un propósito con su vida y usted llega a un momento donde usted se siente frustrado, usted dice: pero he ayunado, he orado, he estudiado, me he esforzado, y usted no ve una salida, mi amado hermano, está ahí en esa situación. Si usted lo entiende, usted se mantiene fiel. Es ahí en ese pozo donde está todo oscuro, hermano, donde tal vez usted grita para ver quién le ayuda y no hay respuesta, no hay palabra, no hay aliento, no escucha sino su voz retumbándose allí. Es allí donde Dios lo necesita, hablando con él. Es ahí donde usted necesita decirle: Señor, aquí no hay nadie más sino eres tú. ¿Sabe que ese proceso del pozo es fundamental porque aprendemos a conocer a Dios? Aprendemos a ver la gloria del Señor. Amén. Porque si yo no tengo esa relación con Dios, unida, compenetrada con Él, ¿cómo voy a decir que puedo tenerlo con mi esposa o con mis hijos o en la congregación? Si el que produce, mi amado hermano, el afecto y el amor hacia una casa, hacia una familia, hacia unos hijos, hacia un servicio, es el Señor. Y si estoy desenchufado de Él, porque si usted se da cuenta, siempre que hay una crisis, mi amado hermano, uno quiere orar, uno quiere venir a culto, ¿cierto? Uno quiere que el pastor le abra la escritura y le dice: hermano, mire, la palabra dice. Ay, no, pastor, yo ya me conozco la Biblia, no me diga nada de eso, no quiero escuchar. Amén. Tal vez uno quiere, más bien escúcheme lo que yo tengo que decirle, en vez de usted venir a decirme lo que yo ya sé que tengo que hacer. Déjeme así. Es la reacción natural, porque estamos atravesando un momento donde nos sentimos vacíos, donde nos sentimos solos, donde sentimos que lo que estamos haciendo no tiene sentido. Y aunque usted crea que lo que está haciendo no tiene sentido, recuerde que es el pozo. Estoy ahí. Si uno logra ilustrar en su vida, es decir: estoy en un pozo, oh Dios, necesito salir de aquí. Pues yo le hablo claramente, o sea, tranquilo, porque en este momento no estoy por un pozo, pero tal vez usted puede que esté ahí y no sepa qué hacer. Tal vez uno de sus hijos está en ese pozo y usted no sabe cómo sacarlo de ahí, cómo ayudarlo, porque puede pasar también. Puede que sea su esposa o su esposo que esté en esa situación, tal vez no usted, y usted dice: pero yo ¿cómo lo saco? ¿De qué manera? Recuerde que el proceso del pozo no va a demorar toda la vida. Es un proceso, es un tramo de la historia, amén, que tiene que forjarse en la vida suya y mía para poder, hermano, Dios formar nuestro carácter y nuestra relación con Él, madurarla. De lo contrario, no va a poder Dios hacer lo demás. Se necesita ese proceso. Si usted está pasando por ahí, manténgase fiel. Amén. Así no sienta nada, pastor, pero es que yo voy a orar y yo no siento nada. No importa, así no sienta nada, esté ahí. No es que voy a cantar y es como si fuera un hipócrita porque yo no siento lo que estoy cantando. Así no sienta nada, cante y alabe el nombre del Señor. Pero yo escucho la palabra y parece que no hace ningún efecto en mi vida. No importa, escuche la palabra. Amén. Usted puede que esté enfermo, mi amado hermano, y dice el adagio: enfermo que come no muere. Puede que usted no esté muy bien, pero desde que usted pueda comer, no se va a morir. Puede que usted espiritualmente no venga con todas las fuerzas a la casa de Dios, pero mientras usted pueda estar ahí y recibir lo que Dios ministra, hermano, su vida saldrá en victoria. Se necesita estar ahí, se necesita permanecer ahí. No luche para salir, hermano, porque muchos empiezan a luchar humanamente para salir del pozo de la desesperación humanamente. No lo va a hacer. Dios tiene que enviar a alguien para que lo saque. Dios lo va a sacar.
Porque uno dice, no, yo voy a salir. Bueno, si tuviera una escalera, si tuviera alguna herramienta, pero allí por lo general está usted solo. Y entonces uno comienza a luchar para bregar a salir, para intentar salir. Lo que hace es desgastarse en la vida. Amén. De alguna forma, hermano, lo que hace es gastar sus pocas fuerzas, energía, tratando de buscar soluciones, a ver cómo hace. Voy donde el psicólogo, voy allá donde, bueno, me tomo esta pasta, voy al médico a ver qué me pasa, pido una consejería pastoral, voy y empiezo a hacer humanamente cualquier cantidad de cosas, a ver quién me ayuda. Pero no voy a la fuente, que es la presencia de Dios, que es lo que necesito en ese momento. De decirle, Señor, esta noche no voy a dormir, me voy de vigilia. Voy a estar en tu presencia, Señor. Amén. Porque esta es la única forma de poder encontrar una respuesta. Necesito que envíes a alguien, Señor. A modo de ilustración, Pedro estaba en la cárcel. ¿Pedro podía salir de la cárcel? No. ¿Quién lo sacó? El ángel. Dios lo sacó porque la iglesia estaba orando sin cesar. Amén. Y cuando él salió, ni siquiera él se dio cuenta que hubiera salido de esa situación. Cuando él se dio cuenta, dijo, uy, ¿qué me pasó? Yo pensé que estaba soñando. No, era la realidad. Amén. Usted puede que esté hoy en esa situación y mañana está en un ambiente totalmente diferente. Y usted puede decir, fue Dios quien me sacó de allí. Fue Dios que me dio la victoria. Fue Dios quien me miró en esa situación y me dio una salida. Pero cuando usted mismo busca las herramientas y entre comillas sale de la situación, al poco tiempo se encuentra otra vez en la misma crisis. Porque naturalmente no salió, se quedó allí. No sé si a alguno le haya pasado. Una vez llegué a la casa y me acosté, me senté en la cama, me recosté, era como a las 9 de la noche, llegábamos de culto y me quedé dormido. Y vino algo a oprimirme en ese momento y empecé a reprender y dije, no, me tengo que despertar. Y me desperté y estaba dormido. O sea, no me desperté. Y cuando vi que no estaba despierto, que estaba dormido, entonces entré en angustia y volví y dije, no, yo tengo que despertarme. Y empecé una lucha y volví, me desperté. Pero no me desperté, seguía dormido. Eso es horrible. Eso es terrible. Los que lo hayan vivido, eso es algo terrible, porque usted siente una agonía, algo, o sea, y usted cree que ya, listo, ya, y no, cuando se da cuenta está dormido todavía. Poder salir de ahí fue cuando y en el nombre de Jesucristo reprendo esa obra del diablo. Y me desperté de verdad. Fue invocar el nombre del Señor. Mientras lo hice en mis fuerzas, me despertaba, pero psicológicamente, porque seguía dormido. Por eso necesitamos la presencia de Dios. Si usted está en medio de una situación, no trate de salir de ella usted personalmente. Vaya a la presencia de Dios, que Dios lo va a sacar. Acuda al trono de la gracia. Amén. Levántese y venga a la presencia de Dios. Dígale, Señor, tú puedes hacer un milagro. Amén. No busque, hermano, herramientas humanas. Por más que José hubiera querido salir de allí, no pudo. Hasta que vino, hermano, sus hermanos. Pero no salió de allí para volver a casa de su padre. Yo sé que no acabo esta predicación hoy. Amén. Pero es que en el segundo Dios me dio otra palabra. Amén. Pero la continuación está ahí. Usted puede ir a la palabra. Pero yo quiero, hermano, irle concluyendo, al menos así a vuelo de pájaro. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo número 7 del libro de Hechos. Acompáñeme allí. Hechos capítulo número 7. Allí encontramos, hermano, a un hombre exponiendo la palabra. Y en ese pasaje está ilustrando la historia. Y no podía omitir en la historia el proceso de la vida de José. Alabado sea el nombre del Señor. Está Esteban contando, narrando la historia de Israel. Y en ese capítulo número 7 dice la palabra de Dios en el versículo número 9 del libro de Hechos: y los patriarcas, movidos por envidia. Mire la frase.
Los patriarcas. O sea, no se está refiriendo, o sea, se está refiriendo a los envidiosos hermanos de José, a los que lo querían matar, a los del problema. ¿Cómo los está tratando la escritura aquí? Los patriarcas, los antiguos, o sea, las cabezas visibles de la nación judía. De ellos se formó la nación de Israel. Y aquí se llaman patriarcas, pero en ese momento eran llamados los envidiosos. Si ve que Dios tenía propósitos con ellos, ellos tampoco lo entendían, aunque fueron el problema para quien tendría que avanzar, hermano, más adelante y lograr salvar de alguna manera sus propias vidas. Y dice la escritura en ese versículo número 9: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero mire esta palabra, léala conmigo por favor. Pero Dios estaba con él. Mire, es muy difícil poder uno resaltar, hermano, en medio de una crisis, una palabra como esta. Realmente, porque es el hijo amado, es el hijo consentido, déjenme usar esa palabra. Amén. Es el hijo consentido de la casa, quien lo acaban sus hermanos de meter, hermano, a una cisterna, y que ahora lo sacan, lo acaban de vender, hermano, a unos mercaderes, y ahora ellos lo están vendiendo en Egipto como un esclavo. O sea que ayer estaba reinando en la casa y diciendo: Dios me va a llevar, hermano, a un nivel de bendición y voy a gobernar sobre todos. Y al otro día era un esclavo. Así, de un día para otro, de un momento para otro. Después de estar, hermano, en los brazos de su padre, siendo consentido por su padre, ahora, mi amado hermano, estaba bajo el yugo de un capataz con un rejo golpeándole su espalda y diciéndole: obedezca, esclavo. Qué difícil es cuando usted tiene una visión y un propósito en su corazón y en su vida, porque Dios le ha venido hablando y de un día para otro usted se queda sin nada. Todas las cosas por las cuales usted había luchado, había orado, había ayunado, había clamado, se había esforzado, quedaron por el piso. Qué difícil es, amén, pasar y sobreponerse a esa situación. Pienso que son una de las cosas más duras en la vida de cualquier persona. Que después de que tiene algo claro en su vida, una visión, un objetivo, hermano, ¿usted qué va a hacer en su vida? Ya tengo plasmado esto y esto y esto, y con la ayuda del Señor Dios me va a dar la victoria. Y a los poquitos días, a los poquitos meses, todo está por el piso. Hermano, ¿qué pasó? Se desbarató todo. No hay nada. Levantarse de eso, en esa situación, es algo muy difícil. Pero hay algo que impacta en la palabra: Dios estaba con José. Tal vez José se sintió solo y tal vez él dijo: mi padre me abandonó, mis hermanos me vendieron, ¿cierto? Los propósitos, los sueños que yo tenía, la palabra que había en mi boca, todo cesó. Imagínense José diciendo allá en Egipto como esclavo: Dios me va a colocar como señor de mi familia. ¿Cómo? Si ahora es un esclavo. ¿Dónde quedó la visión? ¿Dónde quedó el propósito? ¿Dónde quedaron los sueños? ¿Dónde quedó la palabra? ¿Dónde quedó su vestido de colores? Ya no había absolutamente nada. Esa parte del proceso, todos la quisiéramos omitir. Todos. En un momento, la pastora, el pastor Smith, no me dejan mentir. Estábamos atravesando un momento muy difícil con mi esposa. Veníamos, hermano, era hacia abajo en vez de ir subiendo. Y ese día veníamos del Rosal. Mi esposa había tenido un accidente, habíamos tenido un accidente en la moto. Y veníamos de camino y había una carretera destapada, había agua aquí, agua acá. Y pasé por el centro y las dos llantas de la moto se deslizaron y yo caí con mi esposa en ese charco. Me levanté, me sacudí, miré al cielo y le dije a Dios: Señor, ¿a mí qué me está pasando? Porque hasta ese momento todo me estaba saliendo mal. Como pude, medio me sequé, exprimí los guantes, me levanté y cogí. Cuando llegué a la casa de los pastores que vivían allí, golpeé y la pastora salió y me dijo: ¿y usted dónde se revolcó? No me olvidara la expresión. ¿Usted dónde se revolcó? Claro, con el traje ese de lluvia, todo lleno de barro seco, porque estaba haciendo solo aquí en Mosquera. Seco. ¿Y usted dónde se revolcó? Y yo le dije: es una historia.
vengo a que el pastor me haga un favor. Sí, señor. Entonces el pastor dijo, ya vengo, voy a una plata que necesitaba urgente, ya vengo. A ratico llegó el pastor así como triste. ¿Qué pasó? Dijo, me sacaron un parte. ¿Cómo así, pastor? Dijo, sí, porque mientras dejé el carro afuera, mientras entré a sacar la plata, el policía llegó ahí mal parqueado y un parte. Dije, hasta maldición se volvió uno para los demás. Ustedes se ríen. Pero en el momento uno siente que el corazón se le desgarra. Porque no, vengo donde un amigo a que me haga un favor, ¿cierto? Y me va a hacer, de hecho me lo hizo, pero sin embargo cuánto le costó y no tenía cómo pagarle. Tampoco me dijo que lo pagara y pues yo descansé. Pero piense usted, y yo me fui para mi casa pensando y meditando ese día y diciendo, pero ¿por qué, Señor? Después de eso entendí lo que Dios quería hacer. Amén. Después de eso el panorama cambió. Todo, hermano. Y después le dije, Señor, gracias. Pero no se me olvidará jamás ese día. Yo levantándome allí, secándome y diciéndole, Dios, ¿qué me está pasando? Y la palabra de la pastora, ¿usted dónde se revolcó? Eso no se olvida, eso queda aquí. Porque naturalmente, hermano, es algo que desgarra y que es angustioso, es preocupante. Porque usted no está avanzando, usted va en retroceso y las cosas le están saliendo mal. Todo le está saliendo mal. Usted enfoca allí y le sale mal. Llega allí, es un problema. ¿Sí? Dijo una hermana, dijo, estaba la crisis tan dura, que me tocó coger las ollas de la casa y machacarlas, romperlas con un martillo y venderlas, porque eso es aluminio, valía platica, para que me dieran alguito para comprar comida, porque no teníamos. ¿Hasta qué punto? Naturalmente a veces uno tiene que tomar decisiones, hacer cosas como esas. Tener que romper las ollitas, hermano, porque dice, eso es aluminio y al menos aluminio tiene valor. Y con eso voy y lo vendo a chatarrería y me dan tanto y puedo comprar una libra de arroz, algo para llevar para la casa. Son esos momentos, hermano, donde a veces uno dice, Dios mío, ¿y qué voy a hacer? José estaba en un momento muy angustioso de su vida. Amén. Vendido. Amén. Después de tener todo proyectado, de estar enfocado claramente. Y digo, si Dios me sigue llevando así como voy, prontamente estaré allá donde Dios me mostró. Pero de un momento a otro estaba al otro lado, sin esperanza alguna. Amén. Sin claridad de lo que Dios estaba haciendo, sin entender el proceso por donde Dios lo estaba llevando. Y tal vez preguntándole, oiga, Señor, y en los sueños, ¿por qué no me reveló el proceso? ¿Por qué no me dio a entender que era por aquí? Sabe que José lo entendió después. Eso usted lo va a leer en su palabra. Amén. Él lo entendió después. Solamente quiero tocar una última parte, mi amado hermano, por favor. Génesis capítulo número 41. Voy a omitir una parte. Alabado sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 41. Dice la palabra del Señor en el versículo número 46. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿A los cuántos años aproximadamente Dios le dio la revelación a José? A los 17. Haga cuentas y leamos el versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Trece años aproximadamente. Y estamos omitiendo los años de la cárcel. Pues están dentro de esos 13, ¿no? Pero estamos omitiendo el proceso de los años de la cárcel. Estamos omitiendo el proceso de los años en la casa de Faraón, donde todo tomó un curso otra vez de bendición y de un momento a otro todo se fue a pique. ¿No le ha pasado? Que a veces usted dice, bueno, ahora sí ya como que Dios me está direccionando y vuelve otra vez todo. Pero ¿qué pasó, Señor? Es el proceso, es el plan de Dios. No se angustie, no se aflija por eso. Amén. No cuestione a Dios, no rechace. Amén. Y eche a la basura lo que Dios le dijo que haría. Amén. Solo por esa situación no lo rechace. Amén. No estorbe lo que Dios está haciendo. Tal vez puede que no lo entienda en el momento y usted diga, pastor, es que usted me está hablando de una palabra, pero usted no entiende lo que realmente estoy viviendo. Puede que no lo entienda en este momento y usted tampoco, pero no interesa, porque Dios no nos mandó a entender el proceso, nos mandó a pasarlo.
Por eso Dios nos mostró lo que quería hacer y que nos quedamos con esa imagen de lo que Dios va a hacer. Y eso es lo que nos sustenta, eso es lo que nos sostiene. Decir, Dios me dio una promesa, pero eso es para el segundo culto. Una promesa. Pero yo quiero en esta mañana, amado hermano, culminar la lectura de este texto y quiero orar. Dice la palabra, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años en abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales los dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El nombre de su primer hijo tiene un título, un nombre representativo: olvidar el proceso, olvidar los momentos de angustia, olvidar los momentos de dolor, olvidar aquellas cosas que marcaron su vida. Solamente va a pasar cuando termine. En el momento van a haber heridas y van a haber cosas, pero es al final donde naturalmente va a haber esa palabra, olvido, donde tal vez va usted a recordar aquellas cosas, y como hoy se han reído conmigo, ¿cierto? Del proceso. Tal vez mañana usted se reirá y dirá: me acuerdo de ese momento cuando estaba hospitalizado allá y me han dicho ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Y hoy se ríe porque hoy está vivo. Tal vez ese momento cuando usted dijo: mi hogar ya no tiene solución, mi hogar ya toca sepultarlo, ya no hay esperanza. Pero hoy está aquí y está con su hogar. Amén. Cuando sus hijos tal vez descarriados, apartados, y de pronto dirá: ya no hay esperanza para ellos, ya no hay oportunidad. Pero tal vez hoy están aquí, o tal vez están allá, pero hay una promesa, hay una esperanza. José estaba viviendo ese momento. Dice la palabra de Dios en el versículo 52: y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Él olvidó, pero fructificó. En el lugar donde de alguna manera le causó dolor, ahora estaba siendo bendecido por Dios. Ahora su vida era diferente. Ahora todo lo que lo rodeaba era distinto. Ya no era ese esclavo, ya no era ese hijo rechazado, odiado. Ni siquiera sus hermanos podrían venir a odiarlo ni a señalarlo. Ahora sus hermanos tendría que venir a postrarse como Dios se lo había mostrado. Todo había girado en torno al propósito que Dios había diseñado para él. Aunque el propósito no fue tan fácil, no fue tan sencillo. Pero ahora vemos a un José, hermano, resplandeciendo en medio de un plan que Dios tenía diseñado para su vida. No sé cuál sea el proceso o el camino o el momento donde usted se encuentre. Lo único que sí quiero decirle, mi amado hermano, es que llegará un día en que usted podrá pararse y dar testimonio y decir: así y así ha hecho Jehová conmigo. Y si tal vez usted está pasando por eso hoy, en algún proceso, en alguna parte, yo quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor. Yo quiero pedirle al pastor que me regale 7 minuticos. Amén. Porque yo sé que hay personas que están pasando por el proceso. Cuando Dios me dio este tema, el sueño, yo dije: Señor, pero ¿cómo lo voy a enfocar? Si todos soñamos muchas veces. El Señor me dijo: hay un sueño con un propósito, y ese propósito va a ser revelado. Y yo quiero pedirle a los hermanos que saben que Dios está tratando con ellos, que vengan un momento a este altar. Venga un momento a este lugar. Acérquese a la presencia del Señor. Que el Espíritu del Señor va a fortalecer su vida, va a fortalecer su corazón, va a fortalecer su alma. Hoy el Señor, aleluya,
ha traído esta palabra, no solamente para recordarle que Dios plasmó algo en su vida, en su corazón. Pueden correrse un poquitico hacia esta orilla, hacia esta esquinita, mis amados, y aquí también hacia este lado. No importa que se hagan al frente del parlante, no interesa. Si hay alguien más allá que está en ese proceso, gloria al Señor, en ese plano. Tal vez alguno dice: pastor, yo no paso porque de pronto, no sé, yo no siento. Y Dios quiere hacer algo en su vida. Dios quiere hacer algo en su vida. Derrame su corazón un momento y dígale a Dios: Señor, aquí estoy en tu presencia, Padre. El proceso es necesario, es importante, es lo más esencial para lo que Dios está haciendo. Iglesia, usted está siendo formado porque Dios ha plasmado hacer algo. Pastor Esmí, pastora Mariluz, Dios dio un sueño para esta iglesia. Y yo como pastor he visto que ellos han intentado una y otra vez. Una y otra vez. Dios, hermano, ellos en fe han luchado para querer lograr un propósito. Y lo han visto frustrado una y otra vez. Y yo quiero decir a los pastores que aunque eso ha pasado, naturalmente el propósito de Dios está firme aún, y que Dios va a hacer algo más con esta congregación. Esto no es el todo, o sea, esto no se detiene aquí. Y este grupo de hermanos que está aquí, de alguna manera están representando que dentro de ese propósito, de ese plan, Dios está forjando y está formando sus vidas. Y hay hermanos que están allá en su silla también, y que Dios ha venido tratando con ellos y con parte de esta congregación. Tal vez han dicho: estamos en casa de Potifar, pastores. Estamos en casa de Potifar. Y en casa de Potifar nos sentimos bien y Dios nos ha ayudado. Pero no es en casa de Potifar donde Dios los quiere bendecir. No es en casa, hermano, de aquel hombre. Es arriba, es un poco más arriba. Pero naturalmente Dios tiene que seguir llevando el proceso para cumplir lo que Dios ha dicho. Así que, habiendo dado esta palabra, pastores míos, ustedes, yo quiero orar por esta congregación. Dios está trabajando en particular con cada uno de ustedes. Yo no sé el proceso, la verdad, no sé. Lo único que sé es que Dios ha estado revelando algo a través de esta palabra en esta mañana, y que Dios va a seguir manifestando su gloria. Y por eso le invito a que levante su mano un momento, porque en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, este pueblo recibe fortaleza. En el nombre de Jesús, este pueblo recibe nuevas fuerzas. Dios de gloria, tú estás revelando una palabra para ellos en esta mañana. Hay cosas que no entenderás, pero a su tiempo la ves. Espíritu Santo, fortalécela, llénala. Te suelto mis deseos, Santo, fortalécelo, control de mi vida, llénalo de tu gloria. tu pleno en Aquí hay quien ha venido a decir: Señor, mi proceso necesito que sea direccionado. Toma el control. Hoy, Señor, abre el entendimiento para que le pueda comprender. Espíritu Santo, fluye, obra, oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Toma el control de mi Oh Señor, tú le trajiste aquí, Padre. tu plan anhelo más que Tú le has traído aquí, Señor, suelto mis planes, aún en medio de este lugar, Señor. Como dice tu palabra, fructificarás, de mi vida. fructificarás en el nombre de Jesús. Oh Dios de la gloria, Señor, toca, Padre. Mira, Dios mío, aún lo que pido, Padre, pero en el proceso se puede recuperar. Oh Espíritu de Dios, dale fortaleza, dale la sabiduría del Espíritu Santo, Señor.
Tócalo, Señor. Úngelo, Dios mío, en el nombre de Cristo. Dios de la gloria, lo que tú has trazado, Señor. Oh Dios mío, que no se afane, Padre. Oh Señor de gloria, que no haya afán. Oh Señor, trae paz a tu corazón. Que tu espíritu, Dios mío, traiga paz a su vida. En el nombre de Jesucristo. Obra, Señor, en esta hora, Padre. Mira, Señor, su vida. Oh Dios poderoso. Aunque en momentos angustia. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mis planes, suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lloro por ella, que el Espíritu Santo le restaure, le levante, le renueve, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Toca su vida, Señor. Dale fortaleza. Porque el proceso, Señor, tiene un objetivo, tiene una meta. El propósito tiene un objetivo, tiene una meta. Oh Dios mío, que ella no desmaye, Padre, que ella se fortalezca en tu presencia, Dios mío. Déjale ver tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, maravilloso. Visita, Señor, este pueblo. Visita, Señor, este pueblo, Padre. Visita este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Quita la angustia, Señor. Esos pensamientos que invaden su corazón. Esos pensamientos que invaden su vida. Esos pensamientos que a veces la tormentan. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, te renueva su espíritu. Trae palabra a ella, a su corazón. Háblale, Señor, para que pueda romper esos cercos del enemigo. Que pueda ver la victoria en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios, mueve tu mano, Señor. Mueve tu mano, Espíritu Santo. Suelto mis decisiones. El proceso, Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto sueño. Aleluya, Señor, mueve tu Suelto mano. mis deseos. Rompe cadenas, Dios mío. Toma el control de mi Señor, vida. da libertad, Padre. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Manifiesta tu gloria, Padre. Suelto mis Oh decisiones. Señor, la unción del Toma el Espíritu control de mi vida. viene sobre ella. Tu plan Oh, anhelo más que el mío. Poder de Dios, tócale. Y Rabashema, Úsame, Jesús, a levántale, mi Espíritu manera no Santo. funcionó. Dale valor, Dios Lo mío, que dale tú valor. tienes es Lo que necesita mejor. un Lo dejo en tus manos. Oh, poderoso. Úsame, Jesús. Aleluya. No funcionó. Aleluya, aleluya. Tú tienes es mejor. Que el Espíritu Santo ministre, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios de la gloria, levanta sus manos, Señor. Oh Dios poderoso, porque no es tiempo de dejar las manos caídas. Levanta, oh Basher, Bequendo, alabas, ojalá, oh Dios de gloria, úngela, Señor, que vuelva a renovar, Señor, lo que hay en ella, en el espíritu, lo que el enemigo quiso opacar, quiso detener, Dios mío, lo que quiso obstaculizar en ella. Y Basher, Bequila, alabas. Abre sus ojos para que vean, Señor. Muestra, Dios mío, visión clara a su vida. No está el camino, Dios mío. Rompe las barreras, rompe los cercos, Señor. Oh Dios mío, tal vez no puede verlo, pero ahí está tu mano, Señor. Muestra el camino, Señor. Direcciónale, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, obra, Señor, en este momento, Padre. Gracias, Rey maravilloso, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Rey poderoso, Señor. A los hermanos, Señor, que no alcanzaba a ministrar aquí, Señor.
Yo pido, Señor, que esa palabra que tú has ministrado esta mañana, el Espíritu de Dios, impregne en su corazón, Padre, y les muestre, Señor, el camino y el propósito, Señor Jesús. Hermano, usted que se siente allí en medio de ese pozo, de esa desesperación, hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, sale de ese lugar. En el nombre del Señor abandonas el lugar de la angustia, del desespero, de la opresión. Hoy se sueltan esas cargas, esas cadenas, esas ataduras. Se rompen esos yugos en el nombre de Jesús. Y hoy hay libertad para tu vida en esta preciosa hora. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús.